Vamos a resolver los ejercicios. Espero que no se me tilde nada. No sé qué pasa, nunca había tenido problemas. Bueno, ahí necesito que me confirmen todos si ven bien. Ahí tiene que haber dos tablas, no sé si las ven bien. Sí, Bárbaro. Bueno, entonces, repasando un poco la modalidad que explicó Pablo, yo ahora tengo los dos Meet abiertos, veo sus chats eh, y estoy compartiendo a la vez esta pizarra donde pegué la tabla del problema 1 y abajo creé la misma tabla, no me quedó igual de linda porque esta aplicación de Google no me deja hacerla linda, pero bueno, para que vayamos llenándola nosotros manualmente. La idea es que si ustedes hacen una consulta de manera escrita, yo la voy a leer para que la escuchen todos y la va a responder. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta oral, bueno, igual, yo la voy a repetir para que la escuchen los chicos del otro Meet. Sabemos que no es lo mejor esto, pero bueno, es lo que tenemos por ahora al alcance de la mano. Entonces, vamos a tratar de ordenadamente consultar, ¿sí? No, cuando quieran hacer una pregunta, formulen una pregunta bien, escríbanla bien, no empiecen a chatear demasiado, ¿sí? O sea, no es que no queremos que pregunten, pero que el chat no se vuelva un desorden, porque si no va a ser imposible eh, ir como, bueno, ordenadamente. Bien, entonces, antes de empezar, un poco respondiendo a las dudas que planteaban antes, mientras hablaba Pablo, el examen es puramente práctico, ¿sí? No va a haber ninguna pregunta teórica, pero eso no quita que la teoría sea importante, porque muchas de las resoluciones prácticas se justifican también con teoría. ¿A qué voy con esto? No va a haber una pregunta puramente teórica, sin embargo, ustedes la teoría la van a tener que saber. ¿Sí? ¿Qué tanto o qué tan profundo? Bueno, eso es algo que vayan aprendiendo con el correr de la materia. Por ejemplo, me preguntaban, para aquellos que vieron el primer video de YouTube, hay una introducción de unos minutos en los cuales Julián, el otro docente del plantel docente, comenta un poco la historia de la química, cómo se descubrió el átomo, no me acuerdo en detalle ahora, pero habla un poco de historia, que para mí es muy interesante. Sin embargo, claramente esa parte no va a ser evaluada, ¿sí? Lo que sí puede ser evaluado son conceptos teóricos asociados directamente a la resolución de un ejercicio. Ahora lo vamos a ver más claro. Bueno, entonces, para que estén en tema, esta es la tabla, el problema número 1 de la serie 1. Acá copié la tabla para que la vean. La voy a borrar ahora para que no ocupe espacio. Vamos a ir resolviendo el problema usando la tabla de Crello. La borro. Esta la voy a mover para arriba. A ver si me alejo. Dígame si ahí siguen viendo. Séanme sinceros. Ahora está muy chiquito. ¿Ven todos suficientemente grande como para entender lo que dice? ¿Borroso o chiquito? Ahí, ok. Creo que, ahí claro, está porque hay bien. un tema de tamaño. Bien. Bueno, esto es porque es un cuadro que es bastante feo porque es muy grande. Tiene las casillas muy grandes, pero no la puedo achicar. Pero bueno, entonces, este ejercicio, a ver, es un ejercicio muy sencillo. Ahí Pablo me está ayudando, no sé si va a poder. Pero bueno, sirve como introducción para repasar lo que acaba de explicar Pablo, parte de lo que acaba de explicar Pablo. Pablo, me estás agrandando mucho la tabla y se me va de foco. Ahí va. Bueno, entonces, el ejercicio simplemente pide completar la tabla, ¿sí? En el orden que ustedes quieran. Claramente, con los datos que están dados ahí adentro, por supuesto, el ejercicio es resoluble. No pueden decirme no sé. Normalmente en este ejercicio nosotros invitamos a alguno de ustedes a que active el micrófono y nos ayude a resolverlo.
Pero dado que esta vez somos un montón y estamos en 2 meets separados, quizá eso sea más complicado. Entonces, voy a ir yo lento explicando cómo es la resolución para alguna de las filas y después dejaremos alguna fila o columna para que ustedes practiquen en sus casas. Fíjense que la primera columna, perdón, la primera fila. Bueno, algo que no aclaré. Si algo no se entiende, voy a prender la cámara porque por ahí me ven, ayuda, no sé, en algo. Si no, están obligados a mirarme. Pablo, ahí dejala como estaba porque ahí me ocupaste más espacio. Bueno, lo que decía, que si alguno tiene alguna duda, me interrumpe o en el chat. Si es una duda muy, muy, muy grande, me puede interrumpir con la voz, pero tratemos siempre de, si alguien va a decir algo oral, con el micrófono, digamos, que avisar antes o pedir la palabra, porque si todos empiezan a hablar, va a ser un lío. La idea es que nosotros estimulemos a que ustedes hagan consultas, nosotros preferimos que ustedes a que se queden callados, pero bueno, siempre controladamente, sí, ordenadamente, tratemos de que el chat no sea un lío. Y lo otro que iba a decir es que si yo en el momento hablo y no se entiende lo que digo, no se me entiende, no solo en lo conceptual, sino en cómo lo estoy diciendo, o si se escucha mal, si hay algún problema de audio, o si no se ve, o si me perdí, o si abrí otra ventana, cualquier problema, avisen, ¿sí? Porque nosotros por ahí nos damos cuenta y seguimos, ustedes avísennos, no hay problema. Bien, entonces, empecemos. La primera fila, sí, la tenemos completa, una especie de muestra de cómo sería la resolución del ejercicio. Fíjense que tenemos el símbolo químico, en este caso es Mg, que es el magnesio. También un poco relacionado con esto, me preguntaron, me acordé sobre la tabla periódica. La tabla periódica es súper importante, supongo que todos ya la habrán usado alguna vez en su vida, en alguna materia de secundaria o en alguna materia de otra carrera. Sin embargo, en la resolución de problemas siempre vamos a tratar de no usarla, a menos que sea necesario. En este caso es necesaria para una sola columna. Pero la idea es que nosotros tenemos que enseñarles a ustedes a poder resolver los ejercicios sin usar la tabla periódica, excepto cuando no quede otra alternativa. Se van a dar cuenta que no hace falta que ustedes sepan de memoria cosas de más, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes ahora el magnesio, dónde está ubicado en la tabla, ustedes no van a tener que hacerlo de memoria. No esperamos que lo sepan y probablemente Pablo y yo tampoco lo sepamos para algunos elementos. Entonces no se asusten, como muchos preguntaron si había que usar la tabla, si no. La tabla no la van a usar y todos los datos necesarios para resolver el problema van a estar en el problema. No esperamos que ustedes sepan casi nada de memoria. Algunas cosas van a tener que saber de memoria, pero son pocas. Bien, entonces, la primera columna es el número atómico, que llamamos Z. ¿Alguno se acuerda qué era el número atómico? No hace falta que me den la definición en un párrafo de 25.000 palabras, simplemente alguno me escribe lo que significa Z. Valentina, no van a poder, seguramente la tabla no la van a poder usar en el examen, es lo que acabo de decir, pero no importa, porque van a tener las herramientas para resolver el ejercicio sin la tabla. La tabla no les va a salvar la vida. No va a ser útil en el examen, va a estar diseñado de una manera que no va a ser útil. Bien, vi tanto Valentina preguntó para el chico del otro chat, preguntó si se puede usar la tabla en el examen. Bien, por ahí me dicen número de protones, cantidad de protones en el núcleo, cantidad de protones en el núcleo, ¿sí? Bien. Siendo un poco más formales, el número atómico va a ser un número que me va a describir a nuestro elemento, ¿sí? Y, casualidad, el número atómico es el que decide cómo ordeno en la tabla periódica los elementos, ¿sí? Desde el 1 hasta el 119, 120, depende el año que sea la tabla, hay más o menos elementos. En particular, el número atómico, ¿sí?, coincide con el número de protones que hay en el núcleo, ¿sí?, de dicho elemento. El número de protones es el número de protones, ¿sí? Y fíjense que hay una columna donde va el número de protones. Yo entiendo que ustedes me dicen, bueno, profe, es lo mismo. Sí, es lo mismo, el número es el mismo, pero el concepto no. El número de protones es el número de protones.
el número de neutrones, el número de electrones son un número de esas partículas que hay en ese átomo o ese elemento. Ahora, el Z, el número atómico, sale directamente de la cantidad de protones, pero es un número que yo le pongo, o una etiqueta que le pongo al elemento, ¿sí? Es decir, es como el DNI del elemento. ¿Sí? Y repito, ustedes me dirán, ¿qué hincha? Es lo mismo protones que Z. Sí, el número es el mismo, pero el concepto no. Quiero que traten de entender eso. No van a dejar de aprobar la materia por poner que es el número de protones. No es grave. Si a efectos prácticos es lo mismo, pero el concepto no es el mismo. ¿Todos entienden eso? El número de protones es un número que lo determina la naturaleza. El número atómico es algo que el humano le inyectó, digamos, lo etiquetó a cada elemento. ¿Todos entienden eso? Ahí Pablo me está asesorando y me está corrigiendo las tildes. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir? Bien, acá para los chicos de Tromit, una compañera pregunta si nos piden que determinemos, por ejemplo, en este problema, el número de protones a partir del Z, si podemos, o sea, si podemos decir que el número de protones es igual al Z y usarlo como justificación. Y la respuesta es que sí. Ustedes siempre el Z va a ser igual al número de protones. En cuanto al número es el mismo. El concepto no es el mismo, depende de lo que le pregunten. Igual es como muy temprano para hacer preguntas del examen, ¿sí? Tranquilos. Ya lo vamos a ejercitar tanto que no le van a quedar dudas. Entonces, en el número atómico, en este caso, en este ejercicio en particular, no me piden la definición, solamente me piden llenar. Entonces, esta columna va a ser idéntica a la de protones. ¿Sí? En números. Va a ser lo mismo porque justamente el Z se define como en base a la cantidad de protones que tiene el elemento en el núcleo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el número másico? ¿Sí? El A. ¿Qué era el número másico? Ahora después lo completamos, primero lo definimos. ¿Sí? El número másico bien, el número másico coincide con la suma, o con la suma del número de protones y neutrones. Es decir, al Z, al número Z, que coincidía con la cantidad de protones, si le agregamos la cantidad de neutrones, me da el A. Entonces, siempre, y les pregunto, ¿siempre el A va a ser mayor que el Z? Sí. La respuesta es que sí, excepto un caso particular que es el hidrógeno, en el cual es igual, pero no importa, es una excepción, pero nunca va a ser menor, sí, eso es lo importante. Les parece una pavada, pero por eso si les preguntamos el examen y ustedes por alguna razón hacen una cuenta mal, tocan la calculadora mal, o miran mal, o resuelven mal, y llegan al resultado final y ponen Z es 10 y A es 9, entonces ahí les tiene que saltar una alarma y decir acá hay algo mal. Parece trivial, yo ya sé que parece trivial por ahí para algunos, pero son pequeñas pistas que puede tener uno de que algo anda mal. Bien, y después protones, neutrones y electrones, ¿cómo están relacionados entre sí? ¿Sí? Por ejemplo, los protones, ¿sí? Y los neutrones están ubicados en el núcleo, como bien dijo Pablo. Y los electrones, dependiendo del modelo atómico que usemos, ¿sí? En particular el modelo atómico simple que en este caso usamos nosotros en la materia, los electrones podemos decir que están fuera del núcleo. ¿Sí? O sea, efectivamente están fuera del núcleo, están orbitando o están moviéndose fuera del núcleo. ¿Sí? ¿Cuán lejos están? Bueno, eso lo dejamos para unas clases, para dentro de unas clases. Pero por el momento tenemos un núcleo donde tenemos protones y neutrones y electrones fuera del núcleo. ¿Cuál de las tres partículas es la que le da identidad, ¿sí? Al elemento? ¿Cuál es la que decide? O sea, ¿a cuál tenemos que mirar para definir qué elemento tenemos? ¿O cuál es el elemento? Protones. Protones, bien. No sé quién está justo hablando, me parece buenísimo que hables, pero
por la modalidad que tenemos ahora, quizás es mejor que escriban, porque si no, no escuchan a los compañeros. Igual si escriben tampoco leen, pero yo es más fácil que vaya leyendo a que vaya repitiendo lo que dicen. Igual no estoy incitando a que no hablen, pero excepto que es una pregunta muy elaborada, pero si no tratemos de manejarnos con el chat, ¿sí? Bien, el número de protones es único para cada elemento, ¿sí? El oxígeno tiene número de protones, el carbono tiene otro número de protones, el nitrógeno, el oro, el mercurio, cualquier elemento que elijan va a tener un número de protones distintos a otros elementos, ¿sí? Eso permite que nosotros etiquetemos a cada elemento con el Z, y el Z sea el DNI, digamos, ¿sí? Del elemento, la identidad. Bien, entonces, el número de protones es el primero en esta fila, digamos, ¿sí? En base al número de protones, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, si tenemos 12 protones para el magnesio, ¿cuánto vamos a tener de Z? Bueno, 12 también, porque el Z se elige coincidiendo con protones. Bien, supongamos que tenemos esta fila, ¿sí? Primero tenemos el número de protones. Uy, sacamos el Z. Otra cosa podemos calcular rápidamente, después. Sí, está acá ya, ¿no? Pero supongo que no está. ¿A alguien se le ocurre? Por ahí mi pregunta no fue muy clara. Si quieren podemos probar con alguna fila de abajo. El número de electrones dicen por ahí. Bien, ¿por qué el número de electrones? Porque en el caso de los átomos neutros, si cuando tenemos un átomo neutro, a menos que nosotros no aclaremos que sea neutro, a menos que el ejercicio explicite que no es neutro el átomo, vamos a suponer que es neutro, ¿sí? No hace falta ponerlo, pero si no dice nada, entonces suponemos que es neutro el átomo. Entonces, si es neutro el átomo, ¿qué significa que sea neutro? Significa que la cantidad de cargas eléctricas positivas y la cantidad de cargas eléctricas negativas son iguales y se cancelan. Los protones, como dijo Pablo, tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, para que algo sea neutro, tenemos que tener igual cantidad de protones que de neutrones. Entonces, en esta tabla, sencillamente, la cantidad de electrones va a tener que coincidir con la de protones, porque son todos elementos, átomos neutros. ¿Sí? Probemos, por ejemplo, con la fila 2, ¿sí? Que nos dan como dato que tenemos 19 protones y 20 neutrones. Lo primero que hacemos rápidamente es decir que vamos a tener un Z igual a 19. ¿Por qué? Porque el Z coincidía con el protón, con protones, por definición de Z. Lo otro que podemos hacer también rápidamente es decir, bueno, si el átomo es eléctricamente neutro, o sea, si es neutro, como vamos a usar a menos que lo aclaremos, como dije anteriormente, a menos que lo aclare el problema, digamos, la cantidad de protones y neutrones tiene que ser igual. Si no, no se cancelarían y no quedaría neutro. ¿Todos me siguen? Y lo último que nos faltaría es el número básico en este caso, que sabíamos que por definición es la suma de protones más neutrones, 39. ¿Y qué nos falta completar acá? El símbolo químico. Y acá es donde yo les digo que en este ejercicio en particular no tenemos escapatoria a la tabla periódica, no nos queda otra, porque no le podemos pedir a ustedes que sepan quién es, qué elemento tiene Z19. Probablemente ni Pablo ni yo por ahí lo sepamos. Entonces voy a la tabla periódica, ¿sí? Y busco el 19, y van a encontrarse que el 19 es el potasio, que tiene un signo, un símbolo de, es una K. ¿Sí? No me interesa, o sea, me parece que no vale la pena completar el resto de las filas, dejárselas a ustedes. Lo que sí me interesa es que entiendan a partir de qué número puedo calcular qué número, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una más, ¿sí? Así ya nos sacamos toda la duda. Vamos con la tercera. Tenemos la tercera fila, silicio, SI de símbolo, y tenemos el número de neutrones. ¿Qué podemos sacar de ahí con esa información? No nos queda otra que la tabla, ¿sí? No sabemos nada del silicio, solo sabemos el símbolo. De hecho, probablemente por ahí ustedes no sepan que SI es el silicio. Entonces voy a la tabla, busco el silicio,
Eso les va a llevar más o menos tiempo. Con el correr de la materia van a empezar a estar más cancheros, donde miran la tabla. Voy al silicio y me fijo que el Z es 14. Porque la tabla está ordenada por Z. Si el Z es 14, ¿quién más es 14? Protones. ¿Por qué? Porque Z por definición es igual al número de protones. Y si además el elemento es neutro, o el átomo es neutro, como que repito una vez más, a menos que el problema lo aclare, vamos a suponer que el átomo es neutro, entonces el número de electrones también es 14. El número de neutrones era un dato, y era 14, es una casualidad que sea 14 también, no siempre va a ser igual al número de protones, no hay una regla fácil para entender eso, va a ser un número distinto, más, menos, cantidad de protones, o la misma cantidad, es media una casualidad, en este caso es igual, entonces 14 más 14 acaba 28, el número másico es la suma de protones y neutrones. ¿Todos entienden este ejercicio? ¿Sí? Por ahí a algunos les resulta fácil, no es un ejercicio representativo de lo que es la materia, pero bueno, es el primero. ¿Alguien tiene alguna duda? Es un buen momento para preguntar antes de que pasemos al siguiente problema. Hacemos, acá Catalina pide hacer la última fila. La última fila, bueno, fíjense que en la última fila tenemos el número básico y tenemos el número de electrones. Bien, de vuelta, como el ejercicio no me aclara que el átomo no sea neutro, suponemos que es neutro, entonces, a partir del número de electrones podemos calcular el número de protones, tienen que ser iguales, 12. Con el número de protones sacamos rápidamente el Z, 12. Y luego con el número másico y el número de protones, si hacemos la resta, tenemos que obtener el número de neutrones. Y la columna del símbolo, bueno, ahí no queda otra que ir a la tabla y fijarse, el número atómico Z igual a 12 es, en este caso no hacía falta fijarse porque ya estaba acá, ya teníamos este dato acá, es el magnesio. Voy a pintar esto para comparar. Fíjense estas dos filas, ahora ya aprovechando que ya completamos estos dos. Ambos son magnesio, ¿sí? Ambos, el símbolo es magnesio, el Z del magnesio tiene que ser el mismo. No hay opción de otra cosa, ¿sí? Si el elemento es el magnesio, el Z es 12. Y el número de protones tiene que ser 12. Eso es lo que hace que el elemento se llame magnesio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos filas? El número másico, ¿sí? O, en realidad, el número de neutrones. En la última fila tenemos un elemento que tiene un neutrón más que la primera. Entonces, como bien dicen por ahí varios, es que son isótopos entre sí, ¿sí? El magnesio de la primera fila es el isótopo de magnesio 25 y el magnesio de la última fila es el isótopo 26. ¿Qué era un isótopo? O cuando dos elementos eran isótopos entre sí, cuando compartían el mismo Z, es decir, compartían el mismo número de protones, compartían la misma identidad, pero tenían distintos números de neutrones. En este caso, sí, en este caso, el elemento de la primera fila es un magnesio al cual le vamos a poner un 25, no sé que queda chiquito, pero lo agrando ahí, lo vamos a escribir así, vamos a ponerle un 25 arriba a la izquierda, que indica que el número másico es 25, y la última fila, el elemento es un magnesio 26. Entonces fíjense que fácilmente acá mostrando estos dos símbolos, digamos, o estas dos maneras de escribir al elemento, vamos a poder ver que son isótopos porque tienen diferente A. Acá pregunta Catalina, ¿la masa atómica del magnesio no se redondea a 24? No entiendo la pregunta, Catalina, no hay nada de masa todavía acá, no tenemos nada de masa atómica, tenemos número másico. El número másico es la suma de protones y neutrones. Ahora vamos a hacer algún problema de masa atómica.
Por acá también preguntan si el de la anteúltima también es el magnesio, y también, ¿sí? No lo voy a completar, pero fíjense que también el Z es 12, entonces tiene que ser sí o sí el magnesio, y fíjense que tenemos neutrones igual a 12. Otro isótopo más. O sea, tenemos 3 isótopos de magnesio en la tabla. Bien. Máxima, pregunta, ahora vamos a eso, Máxima, todavía estamos avanzando. Bueno, ¿alguna duda de este problema? Es un problema sencillo, siéntanse confiados, pero tampoco piensen que va a ser todo así. Bien, entonces, salgo, bajo, esto queda guardado, ¿sí? No tenemos la clase grabada hoy, así que tomen apuntes. Esto queda guardado, pero es el PDF final, no el minuto a minuto de cómo se va llenando. Bien, entonces vamos a pasar a otro problema. No estamos tan bien de tiempo, pero tampoco estamos tan mal. Así que déjenme elegir algún otro problema. Vamos a pasar al problema. Uy. Vamos a hacer los problemas 3 y 4. Pero acá. Bien. De vuelta, me avisan si no se ve. El PDF de esta pizarra lo vamos a subir al Classroom. ¿Sí? De vuelta, como dije hace 3 horas ya, aquel que no está en el Classroom, es un momento para que nos escriba y veamos si lo podemos, cuál es el problema que tuvo, porque tienen que estar todos en el Classroom, porque es el canal de comunicación principal. Bueno, entonces, problema 3. Me voy a crear un cuadro de texto. ¿Alguien se anima a esbozar una respuesta para el problema 3? La diferencia entre número másico y masa atómica relativa. Están todos muy interesados en saber hasta qué problema podemos hacer. ¿Eso es porque se quieren ir? ¿O por qué razón? Esperen a que terminemos la clase. Lo informamos después. Y si no, cuando resuelvan la guía, se van a ir dando cuenta a medida que resuelven cuando se encuentran con un tema nuevo. No se preocupen. Eh, bueno, ¿alguien me ayuda con el problema 3? Bien, el número másico, ¿hay alguien dijo alguna respuesta? El número másico A es igual al número de protones más el número de neutrones. Hay pregunta en el problema 2. Nosotros en las clases no vamos a poder resolver todos los problemas de la guía, por un lado por una cuestión de tiempo y por otro lado por una cuestión que no tiene sentido, porque si no ustedes no tendrían cómo practicar. La mitad o más de la mitad de los problemas de la guía van a quedar en manos de ustedes para que practiquen y traigan dudas el día que los resuelvan, traigan las dudas a la clase. Bueno, por ahí hay muchas respuestas. A ver. Bueno, ahora creo que cuando lo responda yo va a quedar claro. Bien, el número básico es la suma de protones y neutrones. Es un número entero. ¿Sí? No hay forma de que esto no sea un número entero. Es cantidad de protones más cantidad de neutrones. Un átomo no puede tener 3/4 de protón o 2/3 de neutrón. Tiene números enteros y naturales, obviamente, no hace falta aclararlo, no van a ser negativos el número de neutrones o de protones. A lo sumo puede ser 0, después discutimos si 0 es un número natural o no, pero no importa, eso es otra materia. Bien, el número básico es fácil, ¿sí? Relativamente fácil. El problema empieza cuando entramos en masa atómica relativa. Y que lo llamamos A y le ponemos una R de subíndice. La masa atómica relativa, ¿sí? Voy a escribir la definición, es el promedio ponderado de las masas de cada isótopo. Perdón si escuchan una bocina, pero no puedo hacer nada para evitarla. Alguien está muy enojado en la calle.
¿Se escucha la bocina? ¿La escuchan o no la escucho solo yo? Ok, perdón. Si quieren voy y le grito, le tiro algo, pero no sería la solución. Bueno, bien. Esa definición ustedes dirán de qué me estás hablando, y un poco lo entiendo, pero básicamente es lo siguiente. Eh, Vamos a suponer que vamos a agarrar el elemento del magnesio 25. ¿Sí? El A de este, de este elemento, o de este átomo, es 25, eso lo dijimos recién. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la masa de este átomo? O qué es lo que le da masa a un átomo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un átomo tenga masa? Lo cambio para que no sea doble sentido. Eh, ¿Qué partículas de las tres que vimos, protones, neutrones y electrones, eran importantes a la hora de tener en cuenta la masa de un átomo? ¿Sí? Protones y neutrones. Los electrones son tan livianos, tienen tan poca masa frente a protones y neutrones que casi que no mueven la vara. Entonces vamos a despreciar la masa de los electrones, ¿sí? Si bien no es cero, pero no suman. Entonces está dada por la cantidad de protones y neutrones. ¿Bien? Ahora bien, sí, la masa de un protón es igual a la masa de un neutrón. Si alguno vio la clase, si alguno sabe, o si lo queremos discutir, esto es un poquito también anecdótico. ¿Alguno sabe la respuesta a este problema? Lo dijo recién, ¿sí? No, no es igual, es casi igual. No es igual. Si alguno quiere saber, normalmente lo charlamos. No es exactamente igual, ¿sí? Pero para nosotros van a ser iguales. Vamos a suponer que son iguales. ¿Por qué? Porque conceptualmente no va a mover mucho la vara, ¿sí? ¿Cuál tiene más masa? Sabés que siempre me olvido, Julia, no me acuerdo ahora, pero está en la tabla en el cornello teórico. Después lo vas a mirar. Nunca me acuerdo cuál tiene más masa. Creo que un neutrón, pero no estoy seguro. Eh, Igual eso es tema para los físicos, no para los químicos, aunque no lo crean. Entonces, para nosotros van a ser iguales, ¿sí? En particular, vamos a tomar como que la masa de un protón es igual a la masa de un neutrón, es igual a una UMA. ¿Sí? ¿Qué era la UMA? Es la unidad de masa. Ojo con lo que decís de la química. No sé quién dijo eso, Julia. No te metas con la química. Eh, bueno, decía, qué era UMA? ¿Sí? Acá definí, o me metí con la UMA. ¿Algunos se acuerdan que era la UMA? Es la unidad de masa relativa. Atómica, perdón. A veces nos podemos confundir. ¿Sí? Unidad de masa atómica. ¿Qué vendría a ser la UMA? Bueno, nosotros cuando pesamos una banana, nadie pesa una banana, pero cuando pesamos manzanas, bueno, así banana también, eh, la pesamos en kilos o en gramos, ¿sí? Porque es una unidad que nos queda cómoda a nosotros, porque siempre va a dar algo así como un kilo o 2 kilos o 500 gramos. Ahora, cuando hablamos de átomos, los gramos nos quedan muy grandes. Un átomo va a pesar mucho, mucho, mucho menos que un átomo, que un gramo. Entonces van a quedar números muy incómodos. Entonces se definió esta nueva unidad, que es una unidad, así como lo es el gramo, pero es una unidad de masa atómica, que nos va a permitir que la masa de los átomos tengan números razonables de UMAS, ¿sí? 1, 2, 10, 100, 200, 300, no mucho más. En particular, como explicó Pablo recién, la definición de UMA viene dada por el carbono 12, ¿sí? El isótopo que tiene 12 de número másico del carbono tiene masa de 12 UMA. Exactamente, ¿sí? Por definición, o sea, alguien dijo, esta es la definición.
no importa más nada, esta es la definición, 12 UMA. Entonces, inmediatamente uno de ustedes puede decirme, bueno, ¿qué masa tiene un átomo el isótopo de carbono 13? Ustedes me dirán, y tiene masa de 13 UMA. Bueno, no exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto que yo puse acá, en realidad es una aproximación, no es exactamente la realidad. Sin embargo, cerrando esta introducción, a nosotros vamos a suponer como que son exactamente iguales la masa del protón y la masa del neutrón, y que es una UMA. Entonces, la masa de un isótopo, ¿sí?, dada en UMAs, va a ser igual a ¿sí?, al número másico. ¿Entendió todo esto, toda esta introducción que hice para llegar a esta conclusión, que a muchos los habrá aliviado, pero era importante explicar cómo llegamos a esto? ¿Alguno se mareó? ¿Poquito o mucho? Mora pregunta si sería correcta la respuesta aproximada. ¿Correcta en qué sentido? En la materia sí, vamos a aproximar y suponer que son iguales. En la vida real no es correcto. Pero que no sea correcta en la vida real no quiere decir que nosotros no lo vamos a usar, porque a efectos prácticos va a ser casi lo mismo. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar durante toda la carrera, sea cual sea que hagan, sobre todo si son carreras de índole científica, que van a hacer aproximaciones y suponer cosas para facilitar las cuentas, facilitar la comprensión. Eso no quiere decir que en la naturaleza sea exactamente así. Bueno, entonces, acá explicamos la pregunta 3, que es la diferencia entre número másico y masa atómica relativa. En realidad nos falta ahora decir que la masa atómica relativa, ¿sí?, la vamos a suponer como el promedio ponderado de los números másicos de cada isótopo. Ahora vamos a hacer una cuenta para que vean qué significa esto. Otra cosa, claro, el R es un subíndice. Yo lo voy a escribir acá porque si no tengo que estar cada 2×3 haciendo esto y va a ser bastante molesto. Entonces va a quedar ahí como no subíndice, pero va como subíndice, ¿sí? Bien, entonces, problema 4. Nos indica que en la naturaleza se encuentran dos isótopos estables del cobre. ¿Sí? Cobre, el símbolo del elemento es Cu. Nos dan una tabla con datos y nos dicen que calculemos la masa atómica relativa. Entonces, fíjense que nos dan, para los dos isótopos del cobre, ¿cómo sabemos que son dos isótopos? Bueno, además de que nos lo dice el ejercicio, tenemos dos números másicos distintos, 63 y 65. Eso quiere decir que estos dos elementos, estos dos átomos, van a tener igual cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. En particular, el segundo va a tener 2 neutrones más que el primero. Y además nos dan la abundancia relativa, es decir, nos dicen, en todo el universo, ¿sí?, hay el 72,7% de los átomos de cobre que existen en todo el universo tiene un número másico de 63. Y el 27,3 tiene un número másico de 65. ¿Sí? Eso se puede medir, después podemos discutir si es en todo el universo o no, pero se puede medir, está calculado, y es un dato que se sabe. ¿Es un dato que ustedes tienen que saber? No. Se lo tenemos que dar siempre nosotros. Y nosotros siempre le tenemos que dar los datos para que ustedes puedan hacer la cuenta. Entonces, vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo sería en este caso? El AR del cobre, es decir, esta va a ser la masa atómica relativa del cobre en general. Porque la masa atómica relativa no diferencia por isótopo, va a ser un promedio de los isótopos, va a ser el promedio general del cobre que hay en todo el universo, en la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener en cuenta tanto el isótopo 1 como el 2, porque los dos están presentes. Y si hubiese más, tendremos que tener en cuenta más, 3, 4, 5 isótopos, los que sea, es un promedio. Entonces vamos a multiplicar el número másico o la masa. Recién dijimos que el número másico podemos suponer que es la masa, ¿sí? Formalmente tenemos que tener en cuenta la masa.
Vamos a simplificar el problema, vamos a poner el número másico para que sea más fácil la cuenta. 63 por 72,7% más 65 por 27,3%. 27,3%. ¿Y por qué es un promedio ponderado? Porque cada una de las dos masas está multiplicada por el porcentaje, ¿sí? O sea, hay una masa que va a tener mucho más peso que la otra. Peso en el sentido matemático, ¿sí? No en el sentido físico. Porque está multiplicado por un porcentaje mayor. O sea, este número va a estar más cerca de 63 que de 65. ¿Todos entienden eso? Si alguno está muy, muy perdido, o todos están muy perdidos, me frenan, ¿eh? Bueno, ok, se entiende, me dicen por ahí. Bien, a esta cuenta, depende de cómo usen la calculadora ustedes, esto ya depende mucho de esta cuenta, faltaría, si quieren, dividirla por 100% para que sea un promedio. ¿Sí? Está. Bueno, se van a dar cuenta si hacen la cuenta, porque si no les va a dar una masa inmensa. Yo no tengo la calculadora a mano. ¿Cuánto a esta cuenta? Esperen que voy a buscar la calculadora. En la cuenta la voy a hacer exacta por si alguno le roba algún botón. Bien, la cuenta da exactamente 63,546. ¿Sí? Bien. La pregunta es ahora, a ese AR, ¿sí? Que me dio 63,546. ¿Qué unidades lleva? Ahora hablamos de cómo redondear ese número, pero primero las unidades. Por ahí dicen UMA. UMA dicen por ahí. Ahora, Catalina, te respondo lo que dijiste vos. Bien, la respuesta en realidad es que no van UMAs, ¿sí? No lleva unidades. Y no se asusten, ¿sí? La masa de un átomo tiene unidades de UMA, ¿sí? Por ejemplo, el primero tiene 63 UMAs. El segundo tiene 65 UMAs, ¿sí? Ahora, un átomo de cobre, cualquiera que elija, ¿sí? Va a tener o 63 o 65 UMAs, va a ser uno o el otro, no va a ser una mezcla. ¿Sí? Este número que es el AR se usa para describir genéricamente al cobre, ¿sí? Porque en general, en la vida real, los que trabajamos en ciencia, no nos importa cuánto pesa ese átomo. ¿Sí? En general tenemos muchos átomos juntos, nunca vamos a tener un átomo de cobre. Entonces, describimos al global de átomos, lo describimos como con el AR y podemos decir que tiene una masa de 63,546 UMAS. Sin embargo, el AR en sí no tiene unidades. ¿Sí? El AR es un número, que es un promedio de la masa de cada isótopo. No sé si se marearon con lo que dije recién. El AR, acuérdense, no lleva unidades. ¿Sí? Es un número adimensional, no tiene unidades. Después lo vamos a usar a nuestro favor más adelante y ahí le vamos a agregar las unidades, pero arbitrariamente nosotros. Pero cuando ustedes en el parcial les pidamos calcule el AR de tal elemento, van a poner el número sin unidades, porque no lleva unidades. Es un número que va a estar relacionado con la masa de ese elemento, del cobre en este caso, pero no lleva unidades. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bien. Y por otro lado, quiero hablar también de este número. Si bien este número es correcto, ustedes en toda la materia no van a, eh, no van a siempre escribir el número completo que les aparezca en la calculadora, porque si no a veces van a tener que escribir muchos numeritos. Entonces, vamos a redondearlo, ¿sí? Esto supongo que todos acordarán cómo se redondea. Lo vamos a redondear a 2 decimales después de la coma, ¿sí? En general, en toda la materia vamos a trabajar siempre con 2 decimales después de la coma. Entonces, en este caso, este 6 lo borramos y el 4 pasa a ser un 5, ¿sí? Porque el 6 los levanta a 5.
¿Sí? Y fíjense que este número, o parecido a este número, es el que aparece, se fijan después, en la tabla periódica. En la tabla periódica dice 63,4. A nosotros nos dio 63,55, perdón, en la tabla periódica aparece un 63,54. Y nosotros nos dio 63,55. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué nos dio mal distinto a la tabla periódica? Bueno, porque en la realidad, estas cuentas, estas cuentas hechas por científicos, los cuales pusieron los resultados en las tablas periódicas, las hicieron no con el número másico como masa, sino con la masa de verdad, que no es exactamente igual. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que esta segunda coma cambie. ¿Sí? A efectos prácticos no cambia mucho el concepto. Nosotros nos quedamos con esta aproximación de que la masa de un isótopo en UMAS es el número básico y que el promedio de esos números básicos ponderado por cada abundancia relativa me va a dar el AR. ¿Sí? En este caso, la incógnita es la masa atómica relativa. ¿Sí? Ahora voy a hacer un problema en el cual sea distinto. Ahora, y eso va a responder a la pregunta de la compañera que pregunta ¿de dónde sacamos las abundancias relativas? En este caso me la dan como dato, ¿sí? Entonces vamos a hacer rápido un problema en el cual no me lo den como dato. Que es este problema de acá. A ver si lo pego. Es el problema 5. Por ahí hay alguna duda. Pablo. Sí. Este ejercicio en particular, las abundancias, los valores en lugar de ser 63 y 65, si uno mira en la tabla, siendo estrictos, son 62,93, redondeando y 64,93. Lo que hicimos, en este particular caso lo hice yo, fue modificar las abundancias relativas que están en el problema para que la cuenta dé más o menos lo que está uno encontrando en las tablas periódicas. Porque las abundancias relativas en realidad son 69% y 31%. Es solo para que ustedes como alumnos vean un número y no les dé un número diferente al de la tabla periódica y entren en pánico y digan, ¿por qué me dio 63,48 si en la tabla periódica dice 63,546? ¿Ok? Son pequeños ajustes que tenemos que hacer por el hecho de que les estamos diciendo que las masas estas son valores redondos, enteros, que utilizamos en lugar de ser 62,93 y 64,93. ¿Sí? Es una especie de autoengaño que hacemos para que no les dé algo que a ustedes les vaya a dar pánico, por ser diferente a lo de la tabla periódica, nada más. Pero, como está diciendo Santi, o sea, el tema de las abundancias es gente que sabe específicamente agarra, digamos, un elemento dado, busca y determina las abundancias en la naturaleza, que son valores que a veces se van actualizando en el momento, o sea, hay intervalos, de hecho, cuando esto está proporcionado por diferentes fuentes, y bueno, se toma un valor como el valor de referencia, y es este, y ya está, y por eso uno ve una tabla periódica de ahora y una de hace 10 años, el número quizás es un cacho diferente, y es por esta razón. Así que ustedes no, digamos, hoy lo que tienen que saber es, existen isótopos, existen en diferentes proporciones en la naturaleza, esos valores están determinados por, digamos, investigaciones científicas, y en base a eso se determina el valor de la R. Ya está. Con eso tienen que alcanzar. El valor hoy para las cuentas lo determinamos como un valor redondeado a un número entero, por el hecho de que les estamos enseñando que hay un número entero de protones y un número entero de neutrones, porque eso es así. Pero el valor real solo es entero para el carbono 12. Nosotros por el carbono 12 es el único que tiene un número redondito, 0,000, porque en realidad está definida ahí. Entonces ese es 12,0, los ceros que se les ocurra, está bien. El resto va a ser un número que no es redondo. No es 63, no es 65, no es 35, no es 72,
No es 11, no es 15, es casi, pero no lo es. ¿Ok? Pero bueno, es más o menos para que entiendan por qué esos números son, porque así como yo digo esto, viene alguno de ustedes y me dice, yo busqué las abundancias relativas y los números están mal. Y tiene razón, están mal. Porque lo que está bien ahora es el resultado de la R. Está ajustado para que dé con nuestro nivel de conocimiento, digamos. Cambio. Bueno, volvemos entonces al problema 5, que es un problema equivalente al anterior, solamente que cambia el dato que nos dan. Fíjense que nos dan como dato, nos piden, o sea, nos dan como dato ahora el AR, el galio, y les cuento que el GA es galio, es 69,72, ¿sí? Antes nos pedían calcular el AR del cobre, ahora nos dan como dato el AR. Y además nos dan los dos isótopos de galio, ¿sí? Que son y acá me van a tener que perdonar, pero voy a tener que chequear una cosa porque no veo. Van a tener que creerme que dice 69 y 71. Sí, cuando lo vean en su PDF lo van a ver más claro. Bien. Y nos preguntan las abundancias relativas. Esto va a la pregunta que hacía recién una compañera, que preguntaba de dónde sacamos las abundancias relativas. Bueno, no importa. A nosotros, esto es un problema de matemáticas, si lo quieren ver así. Nosotros le vamos a dar todos los datos para que calculen una incógnita, que vamos a elegir nosotros cuál es. En el caso anterior de la R, en este caso son las abundancias relativas, para que ustedes practiquen la resolución del problema. Entonces planteamos la misma ecuación que antes, ¿sí? El AR, voy a plantear genérica primero, del galio, va a ser la masa, o mejor dicho, el número másico de isótopo 1, multiplicado por abundancia relativa de isótopo 1, ¿sí? Más lo mismo para el isótopo 2. Si lo estoy escribiendo genérico, ahora reemplazamos para que sepamos lo que son. Acá me quedan 2 renglones y eso no me gusta. Vamos a poner A. Todos saben que el número másico es A y le vamos a decir A partir de ahora. Y esto lo tenemos que dividir por 100. Bien, todos entienden que acá lo que hice fue escribir como la forma genérica. Ahora le vamos a poner los números a esto. 69,72 es el AR, lo tenemos como dato. ¿Cuánto es el A del isótopo 1? Por lo que dicen 69, yo como soy rebelde voy a poner 71 porque no importa cuál es el 1 y cuál es el 2, es irrelevante, vamos a usar el otro. ¿Y cuánto es la abundancia del isótopo de galio 71? No sabemos exactamente, muy bien. Isótopo 1. Más, escribimos, bueno, ahora sí 69, por la abundancia del isótopo 2. Y todo esto dividido 100, en realidad se divide por 100, depende si ustedes en abundancia ponen un porcentaje o ponen una fracción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos un promedio entre dos cosas, tenemos que dividir, por ejemplo, no sé, la edad mía y de Pablo. Pablo tiene tantos años, yo tengo tantos años, nos sumamos y los dividimos por 2. 2 es la cantidad de personas que sumamos años. En este caso, 100% es la cantidad de abundancia que sumamos. ¿Se entiende? Si no, no sería un promedio, sería una suma. Hagan la prueba, si no se dividen por 100, les va a dar un número, no sé, en el caso anterior les hubiese dado, en vez de 63,55, les hubiese dado 6.355, que era un número raro, estaba muy lejos de las masas, de los números mágicos, les tendría que saltar la ficha de que algo anda mal ahí. Entonces es necesario dividir por 100. No la sabemos, si no la sabemos es la abundancia, imagino. Bien.
Entonces, el problema acá matemático me dice que tenemos una ecuación en la cual tenemos dos incógnitas. Eso no sé si ustedes sabrán, pero es imposible de solucionar. No podemos tener dos incógnitas y resolver el problema. Entonces, ¿dónde está ahora la clave de este problema? ¿A alguno se le ocurre qué otro dato tenemos, aunque no esté explícitamente escrito, que podemos usar? ¿Hay algo más que sepamos que nos pueda ayudar? La cantidad de protones y electrones. Sí. O sea, no, lo sabemos, pero no nos aporta nada en este caso. ¿Qué cambiaría? O sea, sí sabemos, pero Renata dice el número atómico también. Sí, sabemos eso, lo podemos buscar en la tabla, pero no nos aporta nada. Y acá, por acá, ya se acercan más a la respuesta original, a la correcta, digamos. Por un lado dice que, empecemos con que dice que la abundancia, algo muy interesante antes de saltar a la respuesta correcta, que mirando ya la masa final, atómica relativa, que es 69,72, es un número que está más cerca de 69 que 71. Entonces, ya vamos a poder decir, por ejemplo, que la abundancia del isótopo 2 va a ser mayor que la del isótopo, mayor que la abundancia del isótopo 1. ¿Todos ven eso? El número está más cerca de 69 que 71, quiere decir que hay más cantidad de átomos que tienen 69 de masa que 71. ¿Sí? Solamente sabemos que es mayor, no sabemos cuánto. Y lo otro que sabemos, que como dicen bien varios por ahí, es que la abundancia del isótopo 1, del isótopo 2, E1, más abundancia del isótopo 2, tiene que ser igual a 100%. Y por ahí les parece una pavada, ¿no? Pero eso es así. Y esto, aunque no lo crean, es una ecuación, que tenemos las mismas dos incógnitas y sabemos que da 100. Entonces, ahora sí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Sí, para aquellos que les guste verlo así, en realidad, si quieren, formalmente, esta ecuación, esta solución al problema, en realidad, acá abajo, va la abundancia del isótopo 1 más la abundancia del isótopo 2. Queda 100, obviamente, pero en realidad está ahí abajo. O sea, ese 100 lo ponemos porque nosotros sabemos que es el 100% de las cosas que hay, pero ahí ese número no tendría por qué ser 100, digamos. Camila, decime. Camila acá dice que no entiende, pero ahora escribime qué es lo que no entendés o cuál es la duda. No vale decir no entiendo nada. La ecuación, ¿cuál? Las dos. Ok. Bueno, la definición de AR es esta, ¿sí? Es la suma de todas las masas molares, perdón, las masas molares no, los números másicos multiplicado por las abundancias relativas, para el isótopo 1, para el 2, para el 3, si lo hubiera, para el 4, para el 5, todos los que hubiese, y dividido por el total de abundancia, que en realidad es el 100%. No se llega a esto, es la definición, no llegamos a esto, es la definición esta. Se explica en el video teórico y lo explicó Pablo hace un rato. Cuando le ponemos números a esto, para este problema en particular, nos queda esta ecuación, donde tenemos dos números o dos variables que no sabemos cuánto valen, las abundancias. Lo que sí sabemos es que la suma de las dos tiene que dar el 100%. Entonces, si resolvemos el problema y reemplazamos, fíjense cómo nos queda. 71 por abundancia isótopo 1. ¿Sí? Esa no la sabemos. 69 por, y acá podemos escribir 100% menos la abundancia del isótopo 2. Del isótopo 1, perdón. Esto, como lo ven, así es igual a isótopo 2. Lo sacamos de esta ecuación. Si pasamos restando isótopo 1,
y nos queda que el isótopo 2 es igual a 100 menos isótopo 1. Sí, esto es matemática, ¿sí? Acá no, casi que no hay mucho de química todavía. Es resolución de ecuaciones, dividido 100. ¿Entendió, Camila? Azul pregunta. Azul, la respuesta a tu pregunta es que supongamos que, vamos a hacer así, o suponete vos que eh, la abundancia del isótopo 1 sea 100% y la del isótopo 2 sea 0%. ¿Sí? ¿Cuánto da el AR en ese caso? Si solo hay isótopo 1. No, el AR. ¿Cuánto da el AR? Si solo hay isótopo 1. ¿Alguien que le ayude? No, ese es el valor real. Yo le estoy hablando, suponete que ese valor no lo sabemos. Y solamente hay isótopo 1, quiere decir que solamente va a dar 71, porque todo lo que hay es 71, porque no hay isótopo 2. Esto lo tenés que borrar. Si solo hay isótopo 1, el AR va a ser 71. Si solo hubiese isótopo 2, el AR va a ser 69. Esos son como los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende, Azul? Entonces, si yo tengo mucho más de 71 que de 69, el valor va a estar más cercano a 71. Y si tengo mucho más de 69 que 71, voy a estar más cerca de 69. ¿Dónde está el medio? Cuando tengo 50-50. Cuando tengo 50-50, es lo que llamamos un promedio, el promedio que ustedes conocen. Promediar, no sé, la edad de Pablo con la mía, dividirla por 2. Es de intermedio entre los dos. Eso solo vale cuando las abundancias son 50-50. Cuando no son 50-50, se llama promedio ponderado, porque es un promedio, pero que está pesado por la cantidad de abundancia de cada uno. Entonces, si el valor no está exactamente en el medio, pero está más cerca de un número que del otro, entonces vamos a poder decir que la abundancia de 69 en este caso, seguro va a ser más grande que la 71. ¿Cuánto más grande? No sé, tenemos que hacer la cuenta, pero va a ser mayor. Porque este número, ¿cuál es el promedio? 70 sería el promedio exacto. El promedio, digamos, no sé si se llama geométrico. Estamos por debajo de 70, entonces tiene que haber un poco más de cantidad de 69 que 71. ¿Sí se entiende? Azul. Bien. Y Camila, ¿vos entendiste lo de las ecuaciones? Sí, gracias. Y ahí se me escapó otra pregunta. Ah, bien. Fue lo mismo que puso Pablo en otro. Bien. Bueno, entonces, volviendo al problema, no sé si todos me siguieron con estas dos ecuaciones. Vamos a ponerle, si quieren, la ecuación 1, que es la que ustedes fácilmente llegan, y la 2 es la que hay que darse cuenta que existe también, que es casi que una obviedad, pero que es útil. Lo que hacemos es, si quieren, terminamos diciendo que la abundancia de isótopo 2 es igual a 100% menos la abundancia del isótopo 1. Entonces, cuando vamos a esta ecuación, donde dice isótopo 2, reemplazamos por esto. ¿Sí? Entonces tenemos ahora una nueva ecuación en la cual tenemos una sola incógnita. Y ahora es simplemente despejar esa X. Vamos a hacer paso a paso, pero permítanme ponerle X, bueno, vamos a poner abundancia, si no me van a retar. ¿Sí? Más, y ahora hacemos la distributiva acá, 69 por 100, me queda 1900, menos 69 por abundancia isótopo 1,
Permítame ya el 100 lo paso multiplicando para el otro lado. Si alguno no me sigue, me frena, ¿eh? Entonces me va a quedar que 6.972, aprovecho ahora y paso este número también restando, menos 6.900, me va a dar igual a 71 por abundancia isotópica de 1 menos 69 por la abundancia de isótopo 1, que no es otra cosa que, ¿cuánto? 71 por algo menos 69 por algo es 2 por ese algo. No sé si todos me siguen, pero entonces, ¿me están siguiendo? O bueno, mejor dicho, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Esto da 72. Es igual a 2 por abundancia del isótopo 1. Entonces, la abundancia del isótopo 1 es igual a 72 dividido 2, 36%. Inmediatamente sabemos que la abundancia del isótopo 2 tiene que ser igual a 100 menos eso, es 64%. Yo fui un poco rápido, ustedes no hace falta que lo hagan mentalmente esto, pueden hacer todos los pasos que quieran, yo fui rápido porque si no vamos a estar todo un largo rato, practíquenlo si quieren, si trabaron alguna parte, escríbanlo y háganlo a su ritmo o con su forma. No hay una única forma de resolver esto, la cantidad de pasos la pueden decidir ustedes, pero la respuesta es esta. ¿Alguna pregunta? Bien. Acá preguntan por este paso. En este paso, cuando llego acá, 71 por la abundancia del 1 menos 69 por la abundancia de 1 es como resté, digamos, hice distributiva. O sea, si quieren, lo escribo por ahí, es más claro así. Es abundancia isótopo 1 por 71 menos 69. Sí, abundancia tópica 1, si quieren, pónganle X o Y o la letra que quieran, si quieren que sea más fácil de escribir y no sea tan largo. Bien. Bueno, con esto cerramos los temas partículas que conforman un átomo y isótopos. Pueden hacer hasta el problema 6, o sea, fíjense que de 6 problemas hicimos 3. Aprovechen y hagan los otros 3 ustedes. Rehagan estos. Son temas fáciles. Se va a poner un poco más complicada la materia, así que yo recomiendo que vayan al día. Esto ya lo dijo Pablo. La materia tiene muchos temas distintos, todos están hilados, pero tiene temas distintos. Entonces recomiendo que vayan al día, sobre todo si lo entienden, si les pareció fácil, sáquenselo encima rápido, porque en algún momento se vuelve una bola y se vuelve difícil de controlar. Quedó un tema que no llegamos a ver, no sé, Pablo, si vos querés comentar algo ahora de eso, pero si no, nos vamos a ir acomodando con el cronograma, con el correr de los días, las clases. Gracias, Santi. Agarramos un poco de mol ahora para irnos con ese sabor a mol y después lo retomamos igual al comenzar el miércoles. Comparto yo. Bien, ahí están las dos.
Ok. Algo importante, digamos, Santi lo mencionó un poco sin querer o sin querer queriendo. Nosotros apelamos todo el tiempo en la cursada y lo vamos a ir repitiendo varias veces al tema del sentido común. Obviamente el sentido común después lo vamos a llamar un poco diferente, lo llamamos criterio químico, porque viene asociado a que ya tenemos un poco de criterio químico con lo que vamos aprendiendo durante la cursada. Cuando uno hacía esa cuenta que Santi dijo, bueno, si yo no tengo el 100 y la cuenta me da 6.354, me tengo que dar cuenta que en algo le pifié, porque estoy como 2 órdenes de magnitud corrido de los valores que más o menos conozco que tiene una R de un dado elemento, ¿no? Entonces, es sentido común o criterio químico, darse cuenta que ahí hay algo mal, vuelven para atrás, miran lo que resolvieron, corrigen lo que haya que corregir y lo hacen bien. Lo mismo si, por ejemplo, que es una de las apreciaciones que habían hecho varios de ustedes, con respecto a que había más abundancia para el isótopo con, digamos, galio 69 que el galio 71, por el hecho de que el valor de la R era más cercano a 69. Obviamente es una apreciación válida, muy bien para los que ya notaron eso, y si hubieran hecho la cuenta y les daba que, no sé, porque es despejar y la matemática ahí quizás metieron mal un número, algo, o en la calculadora mismo pueden haber puesto mal un botón, y la abundancia del galio 69 les daba 35 y la otra le daba 65, y lo miran con más ganas y dicen, no, esto no puede ser. O pueden mismo verificar las cuentas que acaban de hacer, o sea, hacen la cuenta, bueno, si yo tengo 35 por 69 más 65 por 71, todo eso dividido 100, y no te da el número que es el dato del problema, te das cuenta que en algún lugar se metió la pata, ¿sí? O sea, todo este sentido común o criterio químico, nosotros apelamos a que de a poco lo vayan incorporando y le encuentren sentido a lo que van haciendo, aprendiendo, resolviendo. Más también cuando, justo ahora esto no tiene unidades, pero ahora van a empezar a aparecer las unidades, saber que lo que están poniendo tiene obviamente sentido lógico en las unidades que lo están planteando, ¿sí? Quizás tiene un sentido ese número en otras unidades que no son justo las que están planteando. Así que vamos a empezar de vuelta a volver al tema de cantidades. Cantidades en cuanto a, bueno, tengo átomos o tengo una cantidad que yo puedo poner en una espátula en el laboratorio para poner y pesar un poquito en la balanza, en un frasquito. Y vamos a incorporar el concepto de mol, ¿sí? El concepto de mol está íntimamente asociado a lo que se conoce como constante de Avogadro, antes número de Avogadro, ¿sí? Entonces, simplemente para entender lo que es un mol, lo primero es entender que hay formas de cuantificar cosas, ¿sí? Por ejemplo, en unidades. Si yo tengo una dada palabra mágica como la docena me dice que hay 12 unidades. La decena me dice que hay 10 unidades, ¿sí? La centena que hay 100 unidades. Estas son cosas obviamente simples con los números, ¿sí? Hay otras cosas que nos van a dar una idea de cantidades, aunque el nombre en sí no explica el número que uno está colocando, ¿no? Pero en la química, el mol es esta cantidad que nosotros vamos a utilizar, y mucho, ¿sí? Y la vamos a tener ahora definida, aunque ahora está redefinida por el Sistema Internacional de Medidas en base a otra cantidad de cosas, no importa el detalle, pero para entender nosotros y ver y utilizarlo, la cantidad de sustancias y la cantidad de átomos que voy a tener, de sustancias elementales, en 12 gramos de carbono 12, a eso lo llamo un mol, ¿sí? O sea, se define un mol como la cantidad, es esto que está escrito acá, de una sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. De vuelta, si yo tengo un diamantito que es solo carbono 12 y pesa 12 gramos y cuento cuántos átomos tengo ahí, tengo un mol. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un mol de otra cosa, por ejemplo, un mol de hormigas, tengo esa misma cantidad de números, ¿sí? Es como si yo dijera, si tengo 12 átomos de carbono 12, tengo 12, una docena, y si tengo 12, una docena de hormigas, tengo 12. Esto es lo mismo, pero el mol. Y el mol es diferente porque en realidad la cantidad es diferente. La cantidad es diferente porque 12 gramos de carbono 12 es una cantidad un poco grande, si yo cuento en unidades elementales como son los átomos, y ese número grande es del orden de, como vamos a ver acá, esto yo les pongo el resultado,
es este número que está acá, en realidad el número está acá recuadrado en rojo. 6,022, hay un poquito más de números si uno mira los valores en las páginas con todos los decimales, por 10 a la 23, ¿sí? Esta constante de Avogadro es 6,022, hasta ahí vamos a utilizar nosotros, por 10 a la 23, 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 en 12 gramos de carbono. O 6,022 por 10 a la 23 hormigas en un mol de hormigas, ¿sí? O sea, siempre que yo tenga un mol de algo, voy a tener 6,022 por 10 a la 23 cantidad de eso. Y eso, de vuelta, si lo ponemos no en notación científica, sino con todos los ceros, es un 6, la coma va y imagínense 022, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ahí tengo 20 ceros. ¿Ok? O sea, es un número grande. No voy a poder contar con la mano esas hormigas. No voy a poder contar con la mano, con un microscopio, si lo tuviera, esa cantidad de átomos. Pero si yo voy al laboratorio y agarro microdiamantitos de carbono 12, o si quieren carbono, simplemente para que no sea tan caro. Carbono común porque yo sepa que es carbono 12, igual eso va a ser caro, pero... y peso 12 gramos, yo sé que ahí voy a tener un mol de átomos de carbono 12. ¿Ok? Sea una estructura de diamante o una estructura de lo que sea. Y este número, esta cantidad de átomos en particular, me va a hacer que cuando yo utilice, acá está hecha la cuenta de cómo, digamos, está hecha la cuenta a partir del valor de una UMA que habíamos definido antes, ¿sí? Lo multiplicaba por 12, me da este numerito que es la masa que yo voy a tener de la masa de un solo átomo de carbono 12, y después la cuenta acá simplemente está hecha para 12 gramos, ¿sí? O sea, si un átomo pesa esta cantidad, 12 gramos, ¿cuántos átomos va a tener? ¿Sí? Son 2 reglas de 3. Pero el mol entonces nos va a servir para cualquier cosa, ¿sí? Un mol van a ser estas 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales de lo que sea con lo que yo esté trabajando. En particular, la masa de un átomo, como dijimos, es de carbono 12 UMA, y fíjense, la masa de un mol de átomos es 12 gramos. Es como que estas cosas coinciden, ¿no? Masa de un átomo lo pongo en UMAS, y ese es el numerito, y la masa de un mol de átomos lo pongo en gramos, y ese es el mismo numerito, ¿sí? O sea que lo que yo estoy transformando o trasladando o reescalando al utilizar el mol es que yo cambio de trabajar con UMAS para cantidades pocas de átomos a gramos para cantidades de muchos, ¿sí? ¿Y cuánto es muchos? 6,022 por 10 a la 23, eso es muchos, ¿sí? Pero no es un número cualquiera, es ese número particular, y eso lo llamamos mol. Vamos a ver después que es ultra útil, sumamente útil, lo vamos a utilizar todo el tiempo, lo vamos a hacer como si lo supiéramos desde que nacimos casi, y no nos vamos a dar cuenta, pero estamos hablando de esta cantidad. Entonces, esto no es solo para carbono, esto es para cualquier cosa, como dije, para hormigas, como dije, para lo que se les cante. Y lo que vamos a ver, ahora esto yo igual queda acá escrito, es que para cualquier otro elemento X, cualquier otro elemento X, que yo tengo, por ejemplo, no sé, ese galio 69 que yo tenía antes, ¿sí? Bueno, acá habla de masa promedio de un átomo, pero yo agarré justo un isótopo específicamente. Si yo tengo galio 69 y tengo un átomo, va a pesar 69 UMAS. Si yo tengo un mol de átomos de galio 69, va a pesar 69 gramos. Y fíjense, es fantástico esto, porque ¿qué me permite? Me permite cuantificar, cuando yo voy y pongo algo en una balanza, en el laboratorio, la cantidad de unidades elementales que yo tengo ahí. Si es un metal, por ejemplo, estoy contando la cantidad de átomos en metal. Después vamos a ver que si es una molécula, estamos contando la cantidad de moléculas que tengo. Lo puedo contar en moles de moléculas, o lo puedo después contar en cantidad de moléculas, va a ser un número grande. Si yo tengo un mol, va a ser 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Después vamos a seguir y vamos a ver cuántos átomos, por ejemplo, tengo en un mol de moléculas. Si yo tengo una molécula que tiene, no sé, 5 átomos, vamos a buscar después alguna molécula que tiene 5 átomos. Voy ahora a decir tetracloruro de carbono. Si es un carbono y 4 cloros, tiene 5 átomos. Un mol de tetracloruro de carbono es justamente 6,02 por 10 a la 23 moléculas de tetracloruro de carbono, y si lo multiplico por 5 ese numerito, van a ser algo así como 3, ¿sí? Por 10 a la 24, ahora simplemente estoy haciendo las cuentas en el aire de notación científica. El número de átomos que yo tengo en ese frasquito que tiene justamente un mol de
tetracloruro de carbono. Y si quisiera saber, ya vamos a aprender cómo calcular lo que es la masa de una molécula. ¿Sí? Así como sabemos ya lo de un átomo, vamos a ver que es muy fácil hacer esas cuentas para una molécula. Lo adelanto ahora, lo vamos a ver en la serie que viene, y antes vamos a aprender otras cositas relacionadas a justamente la tabla periódica y el átomo, pero sepan que va a venir. Si esto aparece ahora, lo vemos un poquitito, lo retomamos en serie 2 y lo recontra vamos a utilizar y a explotar en serie 4 y serie 5. ¿Ok? Entonces, lo importante es esto. Acá vamos a hablar de masa molar, ¿sí? En general puede ser en átomos, puede ser en moléculas. Este M que está acá no tiene la R, justamente no es relativo, ya lo estamos poniendo en gramos por mol. Nosotros vamos en general a trabajar con MR, vamos a hablar de MR, y queda en nosotros utilizar si la relación está expresada en cantidades, de pequeñas cantidades, átomo, y trabajar en unidades de masa como UMA, o cantidades de tipo moles, y trabajar en moles de átomos o moles de moléculas, y utilizar una masa en gramos, que es lo que uno utiliza como químico en el laboratorio. ¿Sí? El secreto de esto, bueno, acá hay justamente una cuenta con el azufre. El secreto de esto es que nos permite, para los químicos, que nos importa hacer reacciones químicas de partes iguales, a veces es de partes iguales de cosas que pesan diferente. Entonces, a mí no me importa si yo estoy haciendo, por ejemplo, reaccionar, no sé, azufre con hierro, y después quiero cambiar y veo cómo cambia si es azufre con mercurio. El mercurio es más pesado en un átomo de mercurio que un átomo de hierro. Entonces, si yo agarro y hago una reacción con una cantidad de azufre y con una, no sé, 2 gramos de hierro, y después hago lo mismo, pero con 2 gramos de mercurio, como químico no estoy haciendo las cosas bien. Si yo supiera, o supongo que una relación de estas reacciones de 1 a 2, una parte de uno y 2 del otro, o 1 a 1, tengo que saber cuántas cantidades en partículas elementales, o en moles de átomos, o en moles de moléculas, cuando hagamos moléculas, cuántas cantidades de eso estoy trabajando, ¿sí? Con cuánto estoy trabajando. Y la masa no va a ser un indicador directo de cantidades porque hay cosas que pesan más. Entonces voy a utilizar cantidades que lo puedo medir en átomos, si son cosas minúsculas, o como los químicos trabajamos en el laboratorio, en moles de átomos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual utilizamos digamos, una entidad como el mol, y que justamente nos lleva a poder pensar y a poder trabajar con cantidades enormes, que en realidad enorme es nada. O sea, si yo pienso en el cloruro de sodio, el sodio tiene un valor de AR cercano a 23, el cloro 35,45, estoy como en casi 60, ¿sí? 58,5. O sea que si yo agarro mi salero y adentro del salero yo tengo 58,5 gramos de sal, tengo un mol de cloruro de sodio, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso, si yo como químico quiero saber cuánto hay, es un mol. Ahora, si yo agarro 60 o de esos 58,5 gramos de cloruro de rubidio, por ejemplo, no va a ser un mol. Y las cuentas que vamos a hacer es justamente eso. O sea, puedo decir, bueno, un mol es tanta masa, 0,25 moles, que es un cuarto de mol, ¿cuánta masa es? Y vamos a hacer estas cuentas desde la semana que viene, más o menos. ¿Ok? Entonces, son reglas de 3, es así de simple como lo ven. No se asusten, es simplemente hacer las cosas bien. Lo importante es, en toda regla de 3 que coloquen, siempre no equivocarse en poner lo mismo acá arriba y acá abajo. Si hacen las cosas bien y ponen lo mismo arriba y abajo, el resultado que obtengan acá para X, para la incógnita, va a estar en estas mismas unidades. ¿Ok? Si empiezan a mezclar cosas, que pasa y lo hemos visto en los exámenes, en los parciales, ahí se mete la pata y van a llegar a un resultado equivocado. ¿Ok? Pero bueno, es simple, eso simplemente para una introducción de tener en cuenta este concepto de mol. Van a aparecer algunos ejercicios después y tanto más, mucho después. ¿Ok? Si hay alguna duda, lo que sea, esto ya termina acá, ¿sí? Pero bueno, es más regla de 3 y nada más. Preguntan ahora, si no ya nos estamos viendo entonces 8:30 el miércoles por esta misma vía. Gracias por la paciencia, creo que hoy manejamos bastante bien los dos chats, así que aprovechen el tiempo que hay, que no es tanto entre lunes y miércoles, hacer lo que puedan de ejercicios, así si hay dudas también las pueden ir preguntando. De mi lado, nada más. Santi, ¿algo que haya faltado?
No, nos vemos el miércoles. Sí, después eso, perdón, Mora está preguntando por video. Todo lo que es videos, eso lo vamos imponiendo, pero igual ustedes pueden ver directamente por el tema del video y el tema del cronograma, se van a dar cuenta muy fácilmente sin que les digamos qué es lo que tienen que ver. Pero sí, el tema que sigue lo tienen que ver en el video. Eso lo vamos a ir contando. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Hasta el miércoles. Gracias.